Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes. Bueno, primero comenzar agradeciendo a Dios, a la universidad, nuestra alma mater, que nos recibe el día de hoy, a todos nuestros hermanos diputados que nos acompañan el día de hoy, el diputado Luis Silva, el diputado Carlos Andrés, el diputado Marco Aurelio Quiñones, el diputado Carlos Paparoni, Sergio Vergara, Arnoldo Benítez, Mariela Magallanes, Juan Andrés Mejía, que además coordina el esfuerzo por parte del Parlamento del Plan País, nuestro vicepresidente Stalin González, el diputado José Guerra también está por aquí, gracias por la seña, Juan Andrés. Y el agradecimiento a todos ustedes, a todo el esfuerzo, el sacrificio que han puesto, la resistencia que han mostrado para continuar creyendo en la tierra, en la fuerza, en la producción, en este país. Y el agradecimiento no es solamente un acto protocolar, lo he hecho en muchos sitios. El reconocimiento de que todos somos necesarios en la construcción y reconstrucción de este país. El sano reconocimiento de la necesidad que tenemos de reencontrarnos como sociedad. Nos quisieron dividir entre izquierda y derecha, entre pobres y ricos, entre productores y campesinos, simplemente para tratar de secuestrarnos, simplemente para utilizar la palabra pueblo en el discurso, para terminar destruyéndolo y utilizándolo en detrimento de nuestro bienestar como sociedad. No permitamos nunca más entonces que nos dividan entre un sector u otro y siempre generemos ese espacio de reconocimiento que es el que nos va a permitir rápidamente sanar como sociedad, como pueblo, como país y que nos va a enrumbar rápidamente al desarrollo. Voy a aprovechar que estoy en la universidad. Yo estoy en estos espacios. Yo también cuando convocábamos aquí asambleas venían 10, 15, 20 estudiantes, pero bueno. Siempre hemos insistido, eso es lo importante. La resistencia, la persistencia, la perseverancia, creo que es un valor importante. Es un valor fundamental en la construcción. Yo estudié ingeniería en ese momento industrial. ¿Hay ingeniería industrial por aquí? Saludos a los ingenieros industriales. Bueno, y hablábamos de la cadena de suministros. Ya ha llegado al momento. Me gustaba esa parte de la carrera que tiene que ver, bueno, en el caso del campo, bueno, con la siembra, con cuándo se cosecha, cuáles son los periodos de cosecha, qué hace falta para tener un elemento productivo, cómo optimizamos la cosecha, cómo tenemos una mejor semilla o cómo tenemos un mejor gen, en ese caso. Y íbamos estudiando, bueno, y pensando cómo se abastece un país, 30 millones de venezolanos, no solamente cómo lo abastecemos, sino cómo podemos exportar, masificar, cómo podemos mejorar procesos, optimizar. Estamos soñando en esa Venezuela, en estas aulas, que creo que lo que brindan estos espacios de futuro. Y empezamos también en un momento en paralelo con el movimiento estudiantil. Y empezamos a ver cómo se desbordaba la inseguridad, cómo empezaba a aparecer una palabra expropiación, que ustedes han sufrido, ¿sí es cierto? Y empezamos a ver cómo secuestraban y asesinaban unos muchachos, a los hermanos Fadul, recuerdo, eso fue un detonante. Empezaron a cerrar medios de telecomunicaciones. También venía acompañada de una bonanza petrolera, ¿no? O sea, era un momento que algunos creo que también, no los que están aquí, sino voltearon la cara. Bueno, empezamos a abandonar el campo para importar. Y luego se volvió un negocio para muchos. Pero insistíamos en la universidad en pensar, bueno, cómo mejorar esos procesos, cómo llegar, cómo exportar, cómo generar empleo.
digno, productivo. Y recuerdo una frase que me marcó en ese momento del rector de la universidad. Ya insistíamos con el tema del movimiento estudiantil, del tema de la lucha política, de la lucha por reivindicaciones civiles, ciudadanas, democráticas. Y recuerdo una frase muy dura, en ese momento me pareció dura, pero hoy la entiendo. Y me cuestionaba, bueno, ¿tú quieres mejorar los procesos productivos? Los procesos que generen una sociedad de bienestar, bienes, servicios. Pero ¿cómo podríamos tener entonces profesionales exitosos en sociedades fracasadas? Y me pareció muy dura en ese momento la frase. En ese momento, incluso a mis compañeros de generación, en ese momento nos sacudió como generación. Pero hoy cuando vemos que 3.300.000 venezolanos han migrado, vemos cómo destruyeron el campo, sustituyéndolo por importaciones simplemente para enriquecer a unos pocos. Cuando vemos que mueren de hambre niños cuando pudiéramos autoabastecernos como sociedad, entiendo perfectamente. Porque cómo pudiéramos tener un buen ingeniero industrial, sociólogo, que también hay buenos. Pero no en el Ministerio de Agricultura. Licenciado en Comunicación Social, abogados. Cuando hoy sufrimos ese elemento, podemos decir entonces que tenemos grandes profesionales, grandes políticos, diputados, sociólogos, comunicadores, agricultores, cuando podamos decir muy pronto que tenemos una sociedad plena, exitosa, feliz, productiva, de futuro. Y para que eso pase, y para que podamos decir, logramos el objetivo, bueno, hay que reactivar el campo. Para que podamos decir ese elemento, bueno, tenemos que recuperar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la posibilidad de pensar en futuro. Porque hoy, ¿cómo pudiera yo diseñar, o cualquiera, un proceso que lleve desde Chabasquén o desde Barinas o Apure hasta Caracas si no hay caucho, si no hay repuesto, si las vías están destruidas, si hay piratas de carretera, si tienen, y bueno, sin contar toda la burocracia o paraburocracia que montaron, ¿no? Que ya hacía referencia a la Gaceta, nuestro presidente de FEDENAGA. Entonces imagínense las trabas. Yo les quiero decir algo, aquí esto es muy personal, pero hoy todo el que emprende en Venezuela, todo el que resiste, para mí es un héroe de profunda convicción, democrática, de futuro, porque a pesar de todo eso, de la burocracia, la paraburocracia, cuando digo paraburocracia ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Las alcabalas, los gobernadores que no acatan ni siquiera entre ellos mismos, y no lo acatan porque no hay cadena de mando. Lo dijimos, se rompió con las Fuerzas Armadas, también por supuesto con los cuadros medios del PSUV y del régimen. No hay, no existe, no hay autoridad en este momento de ese lado, que ha derivado de una anarquía que hemos visto también. O sea, cómo hay que defender el ganado, o sea, como si estuviéramos en la Venezuela rural de hace mucho tiempo, esa Venezuela rural que también tenía el dilema que tenían hoy nuestros chamos entre trabajar y estudiar. Pero lo interesante de esto es este espacio de encuentro, como lo teníamos ayer con Fede Cámaras, y de las ideas que derivan de un plan país que durante muchos años nos dijeron, bueno, ¿y cuál es el plan? Bueno, ¿con quién cuentan ustedes para generarlo? Y ustedes de verdad pueden estabilizar el país y gobernar. Yo creo que hoy, si debemos rescatar algo, paradójicamente, luego de la crisis más severa que hemos vivido como nación, es que bueno, es que hemos construido no solamente, y estamos en reconstrucción, sin querer queriendo, como dirían, profe, del tejido social, del tejido empresarial, del tejido cultural, del tejido académico. Porque estamos conscientes que, como decía, que para tener una sociedad exitosa, de profesionales exitosos, o técnicos, o campesinos, o emprendedores,
o lo que sea que queramos desarrollar de nuestro talento, porque vamos a tener oportunidades, todos tenemos un rol en ese momento. Después de escucharlos, me siento no solamente con una gran responsabilidad, sino profundamente conmovido como venezolano. Porque me queda meridianamente claro que los trabajadores del campo, la agroindustria, los pequeños productores, tienen muy claro su rol en la reconstrucción de este país. Que están dispuestos a darlo todo de más por la reconstrucción y la fuerza de este país. Que no ha sido en vano tanta lucha y tanto sacrificio. De que a pesar que, como decía por allá el poeta, ¿dónde está? Ajá. Que iniciamos un año con un grito ahogado. Yo decía que empezamos el año en silencio, lo decía yo el 5 de enero. Pero a pesar de ese grito ahogado del ordeño, de los camiones transportando maíz, hoy aquí hay un estruendo poderoso de que va a regresar ese país. Que no tenemos duda de que va a regresar. Hemos hablado de la ayuda humanitaria, ustedes me han escuchado. Y que voy a aprovechar este importante espacio para decir un elemento con eso. La ayuda humanitaria, es atender la emergencia. Eso no resuelve el problema alimentario. Eso es importante decirlo, es atender a la población más vulnerable que hoy está a punto de perder la vida. Que la solución pasa por ese plan país, pasa por esta producción del campo, por esta producción agroindustrial, agropecuaria. Por aquí pasa la solución del país. Y que cuando hablamos de cese de la usurpación, hablamos de cese del hambre. Hablamos de cese la miseria, el desempleo, la importación innecesaria. Ese es el elemento que hemos determinado. Ese elemento que nos va a llevar sin duda a un gobierno de transición. Y que cuando hablamos de gobierno de transición, es sentar las bases jurídicas entonces para establecer y estabilizar. Que cuando hablamos de gobierno de transición es generar confianza para poder invertir y reinvertir. Que cuando hablamos de gobierno de transición significa que usted está seguro que la matraca se acabó. Que nunca más se va a aprovechar a alguien de un dólar preferencial o una u otra cosa para sobreponerse a algo que pudiéramos nosotros en este momento producir. Que cuando hablamos de gobierno de transición, significa la invitación de todos para establecer las bases de un país realmente próspero, productivo y sin precedentes en este momento. Que cuando hablamos de elecciones libres, significa que debe ser para siempre. Democracia para siempre. Libertad para siempre. Capacidad de producción para siempre. No es algo que nos inventamos simplemente para atravesar un momento difícil político, no. Es una estructura política con capacidad que necesita reunir aún más, y lo hemos dicho, desde el 5 de enero. Porque por ahí ayer salieron algunos. Bueno, esto se está enfriando. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora seguimos en la calle. Ahora seguimos reunidos con todos los sectores, construyendo las capacidades. Vamos a convocar sin duda alguna grandes movilizaciones. Hablamos del 12, pero ahí hay unos otros elementos. Y le pido aquí a todo el pueblo de Venezuela. Entiendo la ansiedad. La hago propia porque todos los días se traducen en vidas humanas en Venezuela. La hago propia porque siento el sufrimiento de los que hoy no tienen cómo alimentar a su hijo. La hago propia porque yo también habría querido vivir siempre en democracia. Pero este proceso que hemos emprendido es irreversible, pueblo de Venezuela. Este proceso que he emprendido tiene muchos años de construcción y sigue adelante. Y cuenta con usted. Y vamos a continuar movilizados. Aquí la pregunta sería obvia, pero ¿vamos o no vamos a continuar movilizados? ¡Sí! Aprovecho que también hay estudiantes aquí. ¿Vamos o no vamos a seguir movilizados? ¡Sí!
Así que aquí nada se enfría, aquí nada se detiene, aquí avanza con fuerza en la construcción de esas capacidades, en la construcción de ese poder político que todos teníamos. Porque hoy, lamentablemente, siguen los tractores sin caucho. Lamentablemente. Pero la gran diferencia es la certeza de que con el cese de la usurpación y la construcción de esa fuerza política, ese poder que tienen, que tenemos, vamos a restablecer no solamente una cadena de suministro muy productiva, muy segura, sino también ese aporte, esa necesidad en cada uno de los elementos para lograr el cambio político necesario y definitivo en Venezuela. Que como lo han dicho todos, es el elemento diferenciador, es el elemento que nos va a generar. Imagínense que esa esperanza y esa sonrisa que hoy nos regalaron, que les agradezco enormemente porque es alimento al espíritu. Por ahí decía, por cierto, un padre en estos días que este gobierno no solamente es malo, sino maligno. Usted venga acá. Que nos querían destruir los sueños incluso. Pero no han podido ni van a poder. Pero no han podido ni van a poder. Ahora mucho menos, diputado Guerra. Pero fíjense, a pesar de que seguimos en esa situación, hoy tenemos la certeza que lo podemos hacer. Entonces no permitamos que dudas, que algunas cuentas por ahí de estas que hacen y audios que mandan por WhatsApp, y esto lo he dicho en todos los cabildos, lo decíamos, por cierto, y lo voy a repetir porque parece que se nos olvidó, pero lo voy a repetir. Si usted le llega a un teléfono de esto, un audio del tío, del primo, del abuelo, del sobrino, primero verifíquelo. Y verificarlo no significa mandárselo a un primo y a todos los grupos familiares. Mira, esto que me llegó es verdad. No significa eso, porque se propaga la información. Y así funcionan estas teorías que llaman de chisme o de propagación de información falsa. O sea, no nos prestemos para audios sin verificación, noticias falsas a través de las redes sociales. Es muy importante. Van a querer jugar con algo que yo creo que ya ganamos y no vamos a perder, que es nuestro ánimo y nuestra esperanza. Eso lo ponía como paréntesis de los que creen que nos van a intimidar con zumbidos de bala o con desmovilizaciones. Va bien el futuro. Fíjense, y digo esto ¿por qué? Porque en los próximos días la ayuda humanitaria empieza a ingresar para un sector de la población muy vulnerable. Iniciamos el proceso de articulación con los sectores productivos porque también tenemos que pensar, una vez cese la usurpación, en esos primeros 30 días que garantice abastecimiento, que garantice inicio de la producción. Tenemos que pensar en la reactivación del aparato productivo. Tenemos que pensar en lo necesario para reactivar definitivamente el sector industrial. A pesar de que hayamos dicho que eran 3 etapas, pareciera que debemos activarlas todas en paralelo y en simultáneo. No nos puede agarrar esa transición sin que estemos preparados para activar en cada sector estos elementos. Así que no tengan duda de que estamos trabajando en ese plan país para contener la emergencia humanitaria, la emergencia sanitaria que se desata, pero también para que más nunca usted deba depender de un subsidio de alimentación, que entiendo hoy necesario, porque destruyeron. Cuando niegan la emergencia humanitaria no solamente lo hacen por desconocer la grave crisis, sino porque es su negocio, porque de eso viven. 120% de compra en México, 600% de compra de sobreprecio aquí a la entrada de Venezuela. Pero eso se va a acabar, ese chantaje por el estómago se va a acabar gracias también a muchos de los hombres y mujeres que están aquí el día de hoy. La emancipación, libertad, igualdad del ser humano también tiene que ver con la capacidad de decisión que puedan ustedes colaborar con este proceso. No más chantaje, no más elementos que nos lleven a depender de ni la comida por necesidad, sino por
ir a buscar. ¿Cuántos de los que nos escuchan hoy por televisión simplemente iban a la bodega a comprar? Convirtieron la normalidad en una urgencia. La normalidad de visitar a la familia el fin de semana ya no se puede hacer sino a través de estos teléfonos a veces. De celebrar con los nuestros o de simplemente ir al mercado en una urgencia. Y pretenden que el pueblo de Venezuela les dé las gracias por eso. Y pretenden que el pueblo de Venezuela les agradezca el haber creado una urgencia que no pudieron solventar. Pues les tengo una noticia. El pueblo de Venezuela no se arrodilla y nunca se arrodillará ante ningún tirano que pretenda someterlo. Y lo hemos demostrado una y otra vez. Una y otra vez. Y para concluir, ya hablamos de importantes elementos del tema industrial, del tema económico. Lo reitero, por supuesto, nuestro absoluto compromiso con la seguridad jurídica. Muchos de los productores nos han dicho déjennos trabajar. Los venezolanos lo que queremos es trabajar, poder vivir dignamente de nuestro sueldo, de nuestra producción, volver a esa dignidad que nos genera mantener a nuestra familia cerca, clara, protegida. Eso es meridianamente claro. El financiamiento del campo debemos también incluir en todo lo que tiene que ser el Plan País para que pueda avanzar rápidamente, poder modernizar rápidamente también el parque agroindustrial. No podemos quedarnos atrás. No solamente se trata de abastecernos, se trata de poder volver a exportar incluso, diversificar realmente la economía en los rubros que sabemos que se puede lograr. Hay un potencial enorme, infinito, de calidad de nuestro producto, como el cacao, como el café, como muchos otros, que pueden generar además incluso lo que llaman la marca país. O sea, debemos empezar a pensar incluso en ese elemento, porque tenemos elementos muy distintivos, muy cálidos, muy alegres como sociedad. Ese elemento es importante. Segundo elemento, y lo escuché y lo tomo una vez, hay que retomar y ejecutar los cabildos entonces agroindustriales, los cabildos estadales, para llevar esta información a todos los rincones de Venezuela. No creamos que porque tenemos un teléfono o porque fuimos a una asamblea, todo el mundo sabe de nuestras propuestas o todos conocen de lo que estamos haciendo. Es importante que también llevemos esto a cada sector, a cada elemento. Que esa sonrisa sea compartida, con la certeza del futuro que estamos juntos construyendo. Y por supuesto, la cooperación internacional también tendrá que ver con esto. No solamente para la ayuda humanitaria, sino también la cooperación técnica, la cooperación, insisto, económica, que permita rápidamente reabastecer. Rápidamente, con los ciclos de producción distintos de cada rubro, tener nosotros la posibilidad entonces de cada vez dejar de depender menos y poder invertir nuestro recurso muy bien orientado en el desarrollo de Venezuela. Ojalá nada más fuera veterinaria, pero claro que está muy bien contemplado en el plan que está desarrollando toda la federación, el equipo de Plan País. La superación de la pobreza tendrá que ver con la libertad, con la capacidad de decidir. Hoy lamentablemente no estamos hablando solamente de pobreza, sino de miseria, niveles críticos además. Y aprovecho entonces este espacio de la Universidad Católica Andrés Bello para varios elementos. El primero, el viernes tendremos una reunión importante con los sectores juveniles, jóvenes del país, donde anunciaremos las próximas movilizaciones. Eso es importante que lo sepa Venezuela. En las próximas horas, también el equipo técnico que está dirigiendo ayuda humanitaria dará ya el rango y las posibilidades, porque también hay mucha ansiedad con esto. ¿Qué pasa si no entra? ¿Qué pasa si quieren detener los militares en la frontera? ¿Qué posibilidad tenemos como sociedad de ir a buscar ese elemento? Muy breve, de nuevo,
a las Fuerzas Armadas, una orden directa en este momento. Permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia, a su hermana, a su mamá, a su esposa, que seguramente necesita insumos y que algunos lamentablemente seguro también tendrán algunas afecciones. Ese mensaje sigue siendo orientado a esas Fuerzas Armadas. Y no es que no tengamos capacidad de una gran marcha a Miraflores, por ejemplo. Y no es que tengamos capacidad de una gran marcha a cualquier sector del país donde queramos acceder, porque contamos con el gran respaldo popular y la fuerza necesaria. Pero también lo decía por allá nuestro compañero. Este proceso que ha sido duro, sacrificado de mucho tiempo, de mucha gente. El elemento distintivo no es que no hemos escuchado silbidos, es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no tenemos miedo. Es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no es el mecanismo que elegimos de lucha. Porque no es el mecanismo que elegimos de lucha. Hace falta el doble de valor, como lo tienen nuestros jóvenes en las calles, resistiendo, incluso siendo asesinados, para que a sabiendas de eso, seguimos con el pecho descubierto y la cara en alto, sin nunca tener que empuñar un arma para hacer valer nuestras ideas, sino al contrario, una bandera, la fuerza de las ideas, de convencer a nuestra gente, de persuadir también, de mostrar un mejor futuro. Ahí radica nuestra fuerza, ahí radica nuestro futuro. Y fíjense que no he nombrado ni una o dos veces algunos señalamientos a los compañeros que todavía usurpan funciones en Miraflores. Porque precisamente aquí hablamos de presente y el futuro que estamos construyendo. Y ellos ya no forman parte de ese futuro pleno y lleno de libertades. ¿Que reconocemos? Sí, por supuesto, al chavismo y al PSUV. Claro que lo hicimos. Entonces ayer sostuvimos una reunión con un grupo importante que reconocen la crisis, que reconocen que debe haber una elección realmente libre, que reconocen que debemos avanzar como sociedad. Y repito, a todos esos funcionarios, civiles, militares, que quieran lograr el futuro para su país, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, aquí estamos. Sin complejo, con fuerza, mirando hacia el futuro, mirando claramente lo que estamos construyendo. Es más, los llamamos a que se incorporen, no porque necesiten una amnistía o garantías, no, porque también tendrán un rol en la reconstrucción de Venezuela. Nosotros no haremos, como hicieron algunos en el pasado, vivir del resentimiento o separando. No, señor, todo lo contrario. Del reencuentro, de la unión y el amor por nuestro país, por nuestra gente, por nuestro futuro. Porque en definitiva, hermanos y hermanas, productores, agroindustriales, estudiantes, jóvenes, diputados jóvenes, mujeres, diputadas. Gracias, Mariela. Aquí nadie nació en este país, y lo he repetido muchas veces y lo quiero repetir, para ver a sus hijos caminando miles de kilómetros por la frontera. No nacimos ver para llorar, como tenemos un potencial enorme para alimentar a nuestra gente y verlo perder. No nacimos para hacer una cola o ligar que mi cédula termine en 9 para que me toque el viernes y no perder la semana de trabajo. No nacimos para ser infelices en esta tierra de gracia. Bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Así es. Y esta tierra de gracia tiene mucho parecido. Así que ustedes nacieron en esta tierra que cultivan, que labran, que trabajan, que resisten para ser feliz en Venezuela y ver a sus hijos crecer y vivir en este país que es el suyo, que es el nuestro, que es el que vamos a heredar, que es el que estamos construyendo, para ser definitivamente felices en una tierra de hermanos y hermanas. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga por este gran reconocimiento de la lucha de todo Venezuela, no un presidente encargado,
a la lucha y el reconocimiento de todo un país que sacrifica y que lo seguirá haciendo. Dios los bendiga. Y última pregunta, ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.